Entonces, como ustedes recordarán, decíamos que expresar esta composición en términos de límite sería decir lo siguiente, que sería el límite de la función f de x, y. Eso es lo mismo que decir límite cuando u tiende a 0 de f de u. ¿Por qué? Porque ya dijimos que esto se transforma en esto de manera compuesta. Entonces, eso es lo mismo que decir límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u. Y recuerde que hace un segundito alguien muy atento del grupo, discúlpeme que no recuerdo el nombre, alguien muy atento del grupo dijo que eso era igual a ¿cuánto? 1. A 1, porque era el límite especial de cálculo 1, que ese límite daba 1. Más sin embargo, fíjese que la función no está definida en el punto 0,0, porque el seno de 0,0, o sea, el seno de 0 allá arriba da 1 y daría seno de 0 entre 0, que es Una determinación. Ese valor no pertenece al dominio, pero ese valor, el punto 0,0, no pertenece al dominio, pero el límite existe. Fíjense que la tabla que teníamos ahorita, esa era la tendencia que estaba manifestando, que la gráfica iba aproximándose al punto de 1 en Z, cuando en el dominio, por todas las infinitas trayectorias posibles, yo me acercara al punto 0,0. Eso es lo que quiere decir el límite en forma analítica, sin tener que hacer la gráfica. Entonces, estábamos diciendo que esa sustitución me ayudan a analizar muchas veces un límite en términos de otra variable. En este caso, cuando es en torno al origen, se facilita y se simplifica más. Recuérdese que al principio nosotros marcamos los ejercicios correspondientes del libro, de los ejercicios a trabajar en el libro. Entonces, en ese sentido, exacto, en ese sentido que marcamos los ejercicios, si nosotros observamos con esa técnica que está ahí, había varios ejercicios propuestos que se podían resolver. Por ejemplo, yendo un poquito rápido a los ejercicios, por ejemplo, fíjense, ¿están viendo el libro ahí? Sí, profe. Entonces, fíjense que todos esos ejercicios que están ahí, del 53 al 58, son ejercicios de la misma naturaleza que aquellos que están allá. Lo único que aquí se ha sugerido esta sustitución. Es una sustitución de coordenadas polares. Es decir, antes de evaluar el límite se ha sustituido cambiar a X por R, teta, por R coseno de teta, y a Y por R seno de teta. Esa es la estrategia que hemos seguido allá. Si usted cambiara, aquí dice que lo haga estos 6, y son de la misma naturaleza. Si usted cambiara ahí a X por esa expresión, y fíjese que todo se está acercando, el punto X, Y está tendiendo al 0,0. Y entonces evaluar en términos de la nueva variable a qué tiende para ver si ese límite existe o no existe. Fíjese que el 59 es parecido al que nosotros hicimos allá, y se hace, aquí dice que luego de hacerlo que aplique L'Hopital, ¿verdad? Que aplique L'Hopital. Luego de hacer la sustitución, lo pueden hacer la sustitución, llevarlo a una forma para poder aplicar L'Hopital, ¿verdad? Aquí pueden tomar a U esto y a U aquí, y luego aplicarle L'Hopital. Fíjense, todo esto es de la misma naturaleza. Si quieren que hagamos otro de estos que están aquí, me lo dicen. Si no, entonces continuamos con el proceso, porque fíjense que le estamos explicando un poquito la introducción de la teoría, pero ahí mismo de una vez tomamos el ejercicio y lo ilustramos con un ejemplo. ¿Quieren otro o quieren que sigamos avanzando? ¿Están claros en esa parte? Si tienen alguna pregunta también en el mismo grupo, pueden hacer la pregunta por el grupo del ejercicio en particular. No hay ningún problema con eso.
La importancia es que usted entienda el proceso, que lo aplique y que evalúe incluso la respuesta para ver si ha llegado a la respuesta bien, siguiendo un proceso analíticamente correcto. ¿Tienen alguna pregunta o quieren que sigamos? Bueno, de mi parte yo no tengo. Bien, pues entonces vamos a seguir. Ahora, Sí. ¿qué significa que una función no tenga un límite en un determinado punto? Miren, ya nosotros decíamos que la gráfica de funciones de 3 variables la podemos visualizar, ¿verdad que sí? Decíamos eso, que la gráfica de funciones de 3 variables se pueden visualizar. Jóvenes. No. No, esas se pueden No representar escuché bien, profesor. ¿Puede repetir? No se pueden La visualizar. gráfica de funciones de Solo 3 o variables. 4 variables se pueden visualizar. Mm. No, no se pueden Nosotros visualizar. decíamos eso en la clase pasada, ¿verdad que sí? Bueno, de R3 en adelante no se pueden visualizar. Bien, de No se R3 pueden en visualizar. adelante, pero es que no me gusta la respuesta así. O sea, de cuántas variables son para yo saber, porque, o sea, la gráfica de tantas variables, ¿dónde se grafica? La de tantos, ¿cuáles no se pueden? Porque esa respuesta así como que está medio... Bueno, la que depende de 3 variables no se puede, ni de 4 tampoco, solamente la que depende de 2, que sea de X y Y. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, en realidad, recuérdense, no se pueden graficar en este sistema que nosotros estamos siguiendo, ¿eh? Porque para ser más precisos, recuerden que hay otro sistema, otra estrategia, vamos a decir, para graficar incluso superficie o expresiones de más de 2 variables. Son más estrategias pero en en el plano cartesiano y luego en R3, en el sistema cartesiano, no la podemos graficar en esa forma. Eso sí era. Tiré la pregunta ahí para ver si están despiertos. Ahora bien, ¿qué significa que el límite de una función no exista? ¿Qué es lo que le pasa a la superficie cuando el límite no existe? Bueno, aquí abajo nosotros teníamos algunas ilustraciones. Por ejemplo, si nosotros recordamos, el libro está siendo un poco benevolente con nosotros porque nos está dando aquí la expresión. Recuérdense que en la clase pasada nosotros usamos a GeoGebra para graficar. Aquí tenemos esta expresión, tenemos la función y me están pidiendo que me aproxime por diferentes trayectorias al punto 0,0. Me dice que tome la trayectoria donde Y valga 0. Si Y vale 0, yo me estoy trasladando específicamente por el eje X, porque si Y vale 0, me estoy moviendo sobre el eje X. Y me dan específicamente lo que le decía, me está diciendo que tome diferentes trayectorias. Si estamos hablando del plano, que era que dibujábamos el plano, y me estoy acercando al origen, que me acerque por donde lleva el gasero y es sobre el eje X. Y que vaya evaluando a ver lo que pasa. Pero es a diferentes puntos. Aquí dice que me acerque al punto 1,0. Y me dan eso para evaluar. Aquí a través de este que me acerque a este punto. Recuerde que el punto 1,1. Eso es simplemente paso específico, parte de lo mismo que habíamos dicho. Pero además, bueno, antes de seguir, ¿por dónde usted cree que más o menos esa superficie tendría problemas? Esa superficie representa esta función. ¿En qué zona, en qué punto usted cree que tendría problemas? Donde se ve ese hundimiento. Sí, eso es lo que yo le estoy preguntando, ¿que dónde? De manera específica. Bueno, en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3. Usted dice que en el cuadrante 1 y el cuadrante 3 tendría problemas. ¿Qué tipo de problemas usted cree que tendría? Bueno, ese es un problema como de asíntota. Un problema como de asíntota, dice. ¿Quién más? ¿Qué más opinión?
Recuerden, en la clase pasada nosotros analizamos una función sin movimiento, de manera estática, el dominio, el rango. Yo voy a volver a preguntar algo de eso. Por ejemplo, ¿cuál es el dominio de esa función? Bueno, te comentó que era el piso, o sea, estaba en X, Y. No, yo comenté, no, yo le estoy preguntando a usted, ahora deme usted la respuesta a usted. ¿Cuál es el dominio de esa función? Bueno, todos los valores que no sean nulos, que no queden indefinidos en X, Y. Todos los puntos, todos los números, excepto. el Recuérdense punto mirar el 0,0. video de la clase anterior. Recuérdense repasar lo anterior. El dominio aquí son todo R2 menos 0,0. Ya. Lo que me diga fuera de ahí está mal. Incluso explicamos cómo decir el dominio de forma gráfica y de forma analítica. Es decir, si usted va a dibujar el dominio de esa función, dibujaría todo el plano con un huequito en el origen y pintaría todo y ya eso es el dominio y ya lo dijimos. De forma analítica, todo lo que acabamos de decir sería que el dominio de F es todos los puntos X, Y que pertenecen a R2 tal que X, Y es diferente de 0,0. Es el dominio. Es el dominio. Las preguntas son rápidas y fácil. No hay que dar mucha vuelta. ¿Qué tipo de función es esa? O sea, ¿a qué familia pertenece? ¿Sería trigonométrica, logarítmica, exponencial, polinómica? ¿Qué tipo de función es esa? ¿A qué familia pertenece? Deme la respuesta. Algebraica. Es algebraica, pero más exclusivamente ¿de qué tipo? Trigonométrica, polinómica, racional, exponencial, logarítmica. ¿Cuál es? De esa que yo dije, ¿cuál es? Racional. Una función racional, que es la división de dos polinomios en este caso. Aquí los polinomios dependen de dos variables, porque yo estoy con X, Y. Es un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Entonces es una función racional. Es una función racional. Las funciones racionales, conjuntamente, ¿qué otras funciones de estas que están aquí son racionales? Racionales polinomiales. O sea, que son divisiones de polinomios. ¿Cuáles de esas que están aquí son racionales polinomiales? 27, 24. ¿Cuáles no lo son? 24. ¿Cuáles no lo son? ¿Cuáles no lo son? La 34. La 34. 24. La 34, ¿de qué familia es? Logarítmica. Logarítmica. Y la 30 y la 30. La 30 es o no es. Sí, es racional. Pero no es polinomial, o sea, pero se trata igual, ¿eh? Esa es con radicales. Sí. Recuerde que polinomio, los exponentes no pueden ser fraccionarios, pero se trata igual. Claro. Se trata, pero la idea básica es la misma de cálculo 1. Y ahora voy a decir una información súper importante que se la había dicho como 5 veces, pero se la voy a repetir otra vez como especial del coronavirus. Mire, las funciones polinomiales que sean polinomios son funciones continuas. Son funciones continuas. ¿Qué quiere decir que una función sea continua en cálculo 1, en cálculo 2, en cálculo 25, en cualquier cálculo que sea? Que la gráfica, así sea una superficie o así sea una línea, como era en cálculo 1, que la gráfica puede tomar todos los valores de los reales. Sí, de su dominio. No solamente que la gráfica puede tomar todos los valores, porque la gráfica podría tomar todos los valores sin ser continua. Por ejemplo, la función mayor entero que usted recuerda de cálculo 1, su dominio son todos los números reales, pero no necesariamente la función era continua. Sí, es cierto. Es decir,
no es solamente que el dominio sean todos los números reales. Si es Que no tenga hueco, no supongo que tenga está hablando asiento. de función de una sola variable, porque recuerde que a usted mismo le corregimos en la clase pasada de la forma correcta de mencionar el dominio de dónde vivía. Si en R2 se dice que el dominio es todo R2. Si en R1 el dominio es todos los reales. Y específicamente así. Lo que sí le pasa a la gráfica, cuando tiene gráfica, y cuando no tiene gráfica, bueno, no hay que analizar la gráfica. Entonces, lo que sí le pasa es que donde hay gráfica, la gráfica no tiene hoyo, no tiene salto. ¿Por qué? Las discontinuidades tenían esa clasificación en cálculo 1. Que la gráfica tuviera un hoyo. El límite existía, pero no era continuo. Es el mismo cálculo 1, pero visto ahora con que lo que tengo son superficies. Es decir, la sábana no tiene un hoyo. Si tiene un hoyito, la sábana, el límite existe, pero la función no es continua. Esa es la interpretación geométrica. Si tiene una cascada, es decir, porque una superficie, ahí se presenta en la línea de la cascada un salto. Ya ahí, la función tiene una discontinuidad. Si usted no le quiere llamar salto, dígale de cascada. Claro que eso es un término para usted particular. Aquí no vamos a quedar con el término que hemos acordado todo por la literatura matemática. Pero la misma sábana, la misma superficie, pudiera llegar a un punto donde se fuera al infinito hacia arriba o al infinito hacia abajo, ya sea por un lado o un hoyo que se vaya al infinito, de la misma manera que se muestra aquí abajo, de la misma manera que ustedes ven ese ejemplo que está ahí. Recuérdense que todo lo que se está haciendo es análisis de gráfica, lo único que hemos incorporado es el límite. Fíjense que ahí cuando se acerca al 0,0, la función se va a negativo infinito. Eso es lo que le está diciendo. Recuérdense que la matemática lo que pretende es representar y estudiar algunos modelos de aplicaciones, o sea, obviamente desde el punto de vista suyo, porque la matemática tiene su objetivo de estudio, su objeto de estudio, independientemente de la aplicación. Pero cuando usted, como ingeniero, la quiere aplicar, lo que va a agarrar una función, una ecuación, o usted mismo va a crear la ecuación que le explique el modelo que usted está haciendo. Entonces usted tiene que interpretar qué es lo que está pasando con eso, en esa aplicación que usted está teniendo, pero tiene que conocer la herramienta que es la matemática. Mire aquí. Entonces, el dominio, mire esta. El dominio, antes de ver la gráfica, el ingeniero tiene que ver la gráfica cuando sea graficable en la ecuación. Y más que la gráfica, debe aprender a analizar la ecuación. Esa ecuación que está ahí me está diciendo que matemáticamente ella tiene un problema en 0,0. En 0,0 ella no está definida. El 0,0 no es parte de su dominio. Es una función racional. Si es racional, recuérdese que la función es continua, aunque la definición no es esa, pero hay un teorema súper maravilloso que se usa en cálculo 1. Decir que una función sea continua es simplemente que cumpla 3 propiedades. Continua en un punto. Y que también aquí está escrito en el libro. ¿Quién recuerda cuáles son las 3 propiedades que debe cumplir una función para ser continua en un punto que no necesariamente, bueno, en un punto? ¿Cuáles son las tres condiciones que decían en cálculo 1 con su profesor, profesora, o usted solo estudiando cálculo 1 que usted recuerde? Si lo recuerda, me lo dice. Si no lo recuerda, no hay problema. No se gana el bono del coronavirus, pero sí le decimos la respuesta. Profesor, que el límite exista, que la función exista. Espérese, que eso es tan emocionante que hay que decirlo despacio. Dígame la primera.
que la función exista. Que la función Que exista. ¿Qué quiere decir que la función exista? Y discúlpeme la ignorancia. que cuando usted vaya a resolverla, de un número que no sea, o sea, que no vaya a ser discontinuo, nada así. No, que el valor esté en el dominio. Ajá. Que el Que valor en el que usted la va a evaluar esté en el dominio. Fíjese que lo primero que analizamos fue el dominio. Si yo Sí. no sé cuál es el También dominio, que no puedo el saber límite, si existe. ¿Sí o no? Sí. sí, Bien. Usted lo dijo bien, solamente que lo estamos traduciendo en el lenguaje más técnico. Que el valor esté en el dominio. Si el valor ya no está en el dominio, automáticamente se dice que la función no es continua, dice un matemático. ¿Qué otra condición debía satisfacer? Que el límite bueno, que el exista. límite por la izquierda, por la derecha, sí está. En este caso, ¿cómo enunciaríamos eso? Por todas ¿Sería las válido direcciones. decir que el límite por la izquierda y la derecha? No, no. En este caso sería por todas las direcciones que es posible. Exactamente. Discúlpeme que le interrumpimos al joven. Creo que estaba hablando el otro joven. Quiero seguir escuchándolo a él como fue la idea inicial. Que el límite por... ¿Cuál fue el nombre, por favor? Recuérdese que usted Julio. está hablando para el mundo, será famoso. Y aquí ahorita, cuando usted, al igual que Albert Einstein, enuncia otra teoría, su video y su participación estarían ahí, indicando que desde la universidad en cálculo 2 usted era un súper estudioso. Entonces, el nombre, por favor, y pase a la segunda parte, ¿cuál es? Que el límite exista. Y después, el otro joven, el que me estaba diciendo al principio. Sí, y la tercera es que el límite y la función sean iguales. Perfecto. ¿Su nombre, por favor? Julio César. Julio César, exactamente. Esas tres condiciones son las mismas que vamos a exigir en cálculo 2, 3, 4, 5 y 6 para estas funciones que estamos analizando. Es decir, entonces, lo primero que yo debería pensar es en el dominio. Cada elemento que nosotros tomamos para analizar una función son partes, o sea, el dominio no se queda sin analizar, lo incorporamos. ¿Dónde esa función tiene problema? En el 0,0. Es una función racional. Y la parte más importante que le iba a decir ahorita y que conecto con la pregunta que Julio César ha respondido y que la voy a escribir, nosotros la vamos a resumir en una sola, pero ahí están las tres. Es decir, el límite de la función f de x, y, pero esto es válido aunque haya o no haya gráfica, recuerde, depende de la cantidad, no importa. Cuando x, y tiende a 0,0, perdón, a x sub 0, y sub 0, simplemente se podría calcular, si ya yo sé que la función es continua, si ya yo sé que la función es continua, calcular un límite se reduce a evaluar la función. Oiga y escuche eso de manera concienzuda, de manera súper emocionante. Si ya yo supiera cuáles funciones son continuas, cuando me estén pidiendo calcular un límite, yo podría calcular ese límite simplemente evaluando la función. No es que calcular un límite es lo mismo que evaluar una función. Pero en las funciones continuas sí es lo mismo. En las funciones que son continuas, calcular un límite es exactamente lo mismo que evaluarla. Entonces, saber dónde una función es continua y cuáles funciones son continuas me puede resolver muchas cosas. Me puede resolver muchas cosas matemáticamente. Vuelvo y digo que en términos de aplicación, que es como quizá usted lo quiere también visualizar, es bueno saber
¿qué pasa? ¿En qué punto las funciones no está definida? Pero no solamente no saber eso, sino qué pasa próximo a esos puntos. Es decir, cuando el modelo que yo tengo se está descontrolando tanto que está empezando a crecer sin límite o a decrecer. ¿Qué pasaría? Es decir, ahora estamos hablando del coronavirus. A todos nos interesaría saber cuándo llegaría al punto máximo para entonces empezar a bajar. Más o menos se conoce que podría tener un modelo exponencial, pero nadie sabe cuál es la función exponencial de esta pandemia. Entonces, analizar siempre debe traducirse en términos matemáticos y para yo poder explicar, pero no es tan precisa a la hora de la realidad, pero tengo que manejar esos modelos. Tengo que entenderlo. Es decir, ¿dónde este modelo tiene problemas? En el 0,0. En el 0,0 no está definida. El dominio no es parte de la función. Ya ella no es continua. Ahora me interesa saber qué pasa cerca del 0,0. Si es que la función se va a crecer sin límite o va a decrecer sin límite o qué es lo que está pasando. Si en 0,0 lo que hay es una cascada o quizá el punto cerca de ahí voy creciendo al infinito, decreciendo sin límite. Eso es lo que me interesa. O si es un hoyito nada más. Eso es lo que me interesa saber. Esa es la interpretación geométrica. Pero si yo sé que la función es continua, calcular un límite sería lo mismo que evaluar. ¿Cuáles son los candidatos? ¿Dónde esa función es continua? ¿En cuáles valores no tienen problema una función racional de este tipo? En los valores, solamente tiene problema en los valores donde el denominador es 0. Es decir, aunque a mí me pidan dónde es continua, mi cerebro me dice que es mejor buscar dónde es discontinua. Es lo mismo parecido a la pregunta que le hice de todas esas funciones de cuáles eran racionales polinomiales. Como las discontinuidades usualmente son menos, uno piensa primero en la discontinuidad, porque donde es discontinua, no es continua. Es decir, o es continua o es discontinua. Esa función tiene discontinuidad en 0,0. Hágase una listita ahí, que también el libro lo dice más arriba y usted lo va a subrayar en un cuadro para nosotros no movernos ahora más rápido. ¿Dónde una función es, cuáles funciones son continuas? Mire, los polinomios son continuos en todo el plano. Los polinomios, desde cálculo 1, recordando. Las funciones seno y coseno son continuas en todo su dominio, en todo el plano. El dominio de ella es todo el plano, o todo R2, o todo R3, o todo el conjunto donde esté definido. Igual los polinomios. Las funciones trigonométricas son continuas en su dominio. ¿Por qué? Porque si el denominador es 0, ese valor no está en el dominio. Entonces, en cualquier valor que esté dentro de su dominio, simplemente podríamos calcular un límite evaluando. Fíjese qué importante el dominio. Entonces, las funciones trigonométricas, la función logarítmica, la función exponencial, todas ellas son funciones racionales, son continuas en su dominio. ¿Dónde se busca la discontinuidad? Fuera de su dominio. Fuera de su dominio, pero con valores que yo me pueda acercar desde el dominio, es decir, puntos que estén pegados al dominio. Los matemáticos le dicen punto de acumulación. O sea, punto, por ejemplo, el 0,0 no es un punto del dominio de esta, pero yo me puedo acercar al 0,0 desde cualquier valor del dominio porque el dominio son todo el plano. O sea, me puedo acercar por todos los lados. Es un punto de acumulación, es un punto que tiene infinitos vecinos del dominio. Todo lo del dominio pueden acercarse a él por cualquier lado. O sea, me puedo acercar porque si el punto es solitario, yo no puedo hablar de límite porque si el punto está solo por allá,
Imagínense que el dominio es la República Dominicana y un puntito por allá en el mar, un solo punto. Usted no puede acercarse, no puede hablar del límite en esa forma, porque ¿cómo me acerco con puntos de la República Dominicana? Tendría que coger un barco, pero estamos hablando que el mar no está dentro del límite, ¿verdad? No está dentro del dominio. Sí, tiene que ser un punto de acumulación, que me pueda acercar, que tenga infinitos puntos del dominio pegados a él, para yo hablar del límite, porque el límite es una tendencia. Pero si la función es continua y yo lo sé, ya eso es verdad. Entonces, ¿cuáles son los candidatos para hablar de discontinuidad? Buscar esos valores. Primero, yo le recomendaría a usted que identifique el dominio. Luego de identificar el dominio, buscar los valores que son puntos de acumulación del dominio, que me puedo acercar a ellos, y entonces analizar esos valores para ver qué tipo de discontinuidad puede tener la función. ¿Cuáles son los tipos de discontinuidad? Ya lo dijimos, de hoyo, de salto, o que se vaya al infinito cuando se va aproximando a un valor. Esos son los diferentes tipos de discontinuidad. Las interpretaciones sobre los límites son las mismas que usted tenía en cálculo 1, y eso es lo que hacemos. Eso quiere decir, esta función, por ejemplo, si yo me acerco al 0,0, vámonos a llevárnosla de aquí un poquito rápido para nosotros analizarla. Y todos esos límites que están ahí, usted los puede analizar cuando se dé la indeterminación. Usted, antes de seguir, ¿usted recuerda cuáles eran los tipos de indeterminación de cálculo 1? ¿Cuáles eran los tipos de indeterminación? ¿Lo recuerda? Son 7, la básica, ¿la recuerda? ¿Perdón? ¿Perdón? Infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito. 0 sobre 0, dijeron ahí. 0 sobre 0. 0 sobre 0. Infinito 1 sobre sobre infinito. 0. Infinito 1 sobre sobre infinito, 0. son 7. Vamos a ver si la recordamos. 1 al infinito. Al infinito. 1 al infinito. 1 al infinito, viva Dios. Sigue diciendo, son 7. Menos infinito, menos infinito. Infinito menos infinito. 0 a la 0. 0 a la 0. 1 sobre 0. 1 No, es sobre 0 indefinido. está. ¿Ustedes creen que 1 No, sobre 0 está? No, eso es indefinido. No, porque 1 sobre una cantidad que tiende a 0 tendría a crecer sin límite. Una constante que no sea 0, entre una cantidad que tiende a 0 tendría a crecer sin límite. ¿Quién me dice? 0 por infinito, como dije joven. Infinito por sobre infinito. 0. ¿Cuántas van? 6. ¿Cuál falta entonces? Yo no me acuerdo ya. Infinito a la 0. Vamos a tratar. Infinito a la 0, yo creo. Sí, ahí ya están las 7, creo. ¿Con cuál? Infinito a la 0. Infinito a la 0. Muy bien. Están súper bien. Ustedes nada más les falta estudiar, pero están súper bien. Bien, entonces, mire, 1, 2, 3, 4, 5. Esas son las formas indeterminadas. Y esa forma indeterminada que están ahí son la misma que nosotros utilizaremos aquí. La misma que utilizaremos aquí son esas que están ahí. Entonces, lo que se hace es, no sin recordar lo que le dije, es analizar eso. Es precisamente analizar eso que está ahí. Entonces, si yo tengo esta función aquí, en principio, el 0,0 no es parte del dominio, pero además, en 0,0 tengo una indeterminación de 0 entre 0, ¿sí o no? Sí. Entonces, como esa indeterminación es de 0 entre 0, usamos la misma estrategia analítica de ver si podemos romper la indeterminación, ya sea con una evaluación, con una
racionalización Simplificación directa. con una factorización o usando identidades trigonométricas o propiedades de los logaritmos, la misma de cálculo 1. Pero cuando usamos eso es porque esa función y la simplificada tienen el mismo comportamiento, aunque no sean iguales. Porque cualquier función que difiera en una cantidad finita o numerables de puntos para nosotros tendrá el mismo comportamiento en el límite. Es decir, una función, una parábola y una parábola con un hoyito tienen el mismo comportamiento. Tendrían los mismos límites, aunque no sean exactamente iguales. Entonces, esa función en 0,0 tiene una indeterminación y nosotros con eso no podríamos decir que el límite es 0 entre 0. No. El límite de ella tenemos que ver cómo lo analizamos. Entonces, vamos a hacer por ejemplo, a ilustrar alguna forma en lo que nosotros podríamos ver cómo analizarlo. Si no es factorización, si es, a ver si existe. Si nos llevamos ese límite a donde estábamos, es decir, estábamos aquí en Paint, y recordamos que ese límite, la función que tengo es la función f de x, y igual. ¿Quién recuerda cuál era la función? ¿Igual a quién? X por Y. Oye, La X por función era Y. X por Y sobre X por Y sobre X cuadrado más Y cuadrado. Exactamente. Exactamente. Entonces, en principio, no hay que ser un genio para saber que de manera rápida esas informaciones son como la cédula. Usted le pregunta, ¿qué tipo de función tú eres? Y ella le dice, racional. De una vez le llega a su cerebro. Las funciones racionales son continuas en todo su dominio. Ah, ¿cuál es el dominio tuyo? Porque yo la estoy analizando, le estoy preguntando todo. El dominio de ella es todo R2, excepto el punto 0,0. Ah, bueno. Porque usted tiene que analizar la función por completo. Ah, bueno. De una vez me surge la pregunta, ¿qué pasaría próximo al punto 0,0? ¿Qué pasaría con la función? Es decir, si a mí me preguntan si la función es continua y dónde es continua, yo entonces digo que como es una función racional, f es continua en todo su dominio. Y decir que es continua, fíjese que se escribe demasiado en letra. Simplemente escribir dónde es continua es mucho más rápido. Es continua ahí. Que sería en todo R2, excepto en ese punto. Y de una vez me podrían preguntar, en el punto de 0,0, ¿qué tipo de discontinuidad tiene? Y entonces, decir qué tipo de discontinuidad tiene significa que yo calcule el límite. Porque si el límite existe, la discontinuidad es evitable, remediable, solucionable, como en cálculo 1. Entonces, si voy a calcular el límite, vienen las estrategias. ¿Cómo? Yo puedo intentar lo mismo que me sugirieron ahorita. Es decir, múdese la coordenada polar, es decir, diga que X es R por el coseno de teta y que Y es R por el seno de teta. Es una sustitución, a ver qué pasa. A ver si puedo con ella eliminar la indeterminación. R por el seno de teta. Y entonces, luego que pienso en esa sustitución, de igual manera tengo que pensar en que si X, o sea, es equivalente, es decir, que X, Y tienda a 0,0 es equivalente aquí en la coordenada polares a decir que R tiende a 0. Y entonces yo vengo aquí y veo a ver lo que pasa con eso. Entonces yo digo, bueno, eso es una posible. Vamos ahorita a pensar en otra y lo ilustramos también, otra forma. Porque no tiene que ser esa sustitución, yo podría tener otra. A ver qué pasa. Entonces, si yo cambio la función,
la función con ese cambio se va a observar así. Sería R en términos de R y teta ahora, porque estoy cambiando a X por Y en términos de R y teta. Y si yo cambio ahí a X por esto y a Y por esto y hago la sustitución aritmética sencilla, ¿quién me dice qué me quedaría ahí cuando yo haga el cambio después de simplificar? ¿Alguien me dice qué me quedaría? Quedaría R coseno de teta por seno de teta sobre R. Bueno, quedaría arriba cancelado una R con la de abajo, porque se factorizaría la de abajo. Podría ser coseno de teta por R seno de teta sobre el coseno de teta al cuadrado más el seno de teta al cuadrado. Quedaría Es decir, coseno de teta por seno de si teta. usted sustituye aquí abajo por la identidad trigonométrica, aunque lo vamos a hacer para que se vea, pero ya ustedes tienen que manejar esa aritmética. Aquí la multiplicación de los dos va a dar R cuadrado coseno de teta por el seno de teta. Esa es la multiplicación de X por Y. Y en el denominador le va a quedar R cuadrado, porque está al cuadrado, por 1. El 1 de ahí es coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿verdad? Cuadrado más seno cuadrado. Simplificando, nada más le queda este que está aquí. Que la función en términos de R y de teta sería igual A coseno de teta por seno de teta. teta por el seno de teta. Ahora, ¿qué le quiere decir eso? Bueno, ya usted lo que hizo fue un cambio de variable. ¿Qué le quiere decir eso? Ya dijimos que calcular límite cuando tiende a 0,0 es lo mismo que decir que R tiende a 0, pero R no está ahí, o sea que con respecto a R eso sería como constante. Es decir, el límite de la función f cuando x, y tiende a 0,0 de la función f de x, y con esa sustitución sería lo mismo que decir el límite cuando r, teta tiende a 0, teta de la función f de r, teta, porque va a quedar en términos de r y de teta luego de. Pero como ahí no hay r, cuando se simplifique, entonces esto me va a dar coseno de teta por el seno de teta. ¿Pero qué quiere decir eso? Vamos a observar algo. A esa multiplicación no se le puede buscar otra identidad también. Sí, está. Usted dice una identidad trigonométrica. Sí, tiene razón. Sí. Si la queremos escribir más simplificada, podríamos decir que eso es un medio del seno de 2 teta. Es decir, un medio del seno de 2 teta, usando identidad trigonométrica, es lo mismo que coseno de teta por el seno de teta. Recuerde, porque el seno de 2 teta Es igual a 2 veces el A seno 2 de veces. teta por el coseno de teta. Exacto. Es igual a 2 veces coseno de teta por el seno de teta, como dijo el joven. Entonces, si yo quiero escribirla más simplificada para ahorrarme marcador, también la puedo escribir así. Ahora, ¿qué quiere decir que es el límite? No, ese no es el límite. Lo que eso me está diciendo es, que el límite no existe. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué eso me está diciendo que el límite no existe? Ustedes no me están ayudando. Tienen que subir la foto también al grupo de eso para que a ustedes mismos le quede. Bueno, ¿por qué el límite no existe? Sencillo. Mire. Vamos a bajar aquí abajo.
ahí lo que está diciendo es que el límite depende del ángulo. Porque si yo me voy por un ángulo, no me va a dar lo mismo el seno. Por ejemplo, yo me estoy acercando al punto 0,0. Fíjese ahí. El punto 0,0 está aquí en el origen. Lo que eso me está diciendo es que si yo cojo una trayectoria del ángulo 0, fíjese que el ángulo 0 sería irme por aquí. Este es el ángulo 0. Si me voy por ahí, teta vale 0. Si me voy por ahí, ese límite por esa trayectoria me va a dar 0 porque el seno de 0 es 0. Es decir, el límite me va a dar 0. El límite, para no escribir mucho, lo estoy diciendo, de F me va a dar 0. F es el límite. Pero si yo me fuera por aquí, voy a coger otro color de marcador. Si yo me fuera por aquí, ¿qué ángulo es ese por ahí? Más o menos 45. Exacto. Eso sería, por ejemplo, la recta y igual x, que lo voy a ilustrar ahorita sin la sustitución. Si yo me fuera por ahí, estoy por el ángulo, desde aquí a aquí, este ángulo es pi cuarto. Cuando yo evalúe ahí, voy a tener seno de 90, que es 1. Y por esa trayectoria, por esta trayectoria me está dando este. Bueno, déjame preservar los colores. Voy a escribir el otro. Por la trayectoria de que el ángulo es pi cuarto, cuando yo calculo el límite, por esa trayectoria, el límite por ahí me está dando 1/2. Ya yo puedo decir que el límite no existe. Porque por dos trayectorias diferentes me está dando el mismo resultado. Por dos trayectorias diferentes. Este es cuando el ángulo es 0. Cuando por el ángulo es 0 calcula el límite. Porque ese límite lo que me está diciendo es que está quedando en términos del ángulo. Y un límite para dar lo mismo tiene que dar lo mismo por toda la trayectoria posible. Eso fue haciendo la sustitución, una sustitución. Pero esa no es la sustitución única. En 5 minutos, ese mismo ejercicio, le voy a enseñar haciendo otras sustituciones. Por ejemplo, es el mismo ejercicio. Voy a borrar aquí. El mismo ejercicio. Bueno. Un segundito. Si yo cogiera el mismo ejercicio y en vez de esa sustitución, recuérdese que el ejercicio era, la función era o es x por y entre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, imaginémonos que usted está acercándose al punto, el punto x, y, x sub 0, y sub 0, al que usted se quiere acercar. Ya nosotros verificamos que el límite no existe. Y además verificamos qué es lo que está pasando. Si me acerco por un lado, me da un resultado. Pero si voy por el otro, me da otro resultado. O sea, no es en estas dos trayectorias, no vimos que se fuera al infinito. Estamos mirando como que tiene diferente, bueno, como que tiene salto, vamos a decir, por diferentes lados. Podría por otra trayectoria irse al infinito, pero ahí lo que estamos mirando es como una discontinuidad de salto, porque está dando valores diferentes. ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces, por diferentes lados.
Entonces, imaginémonos, yo puedo elegir otra que es una muy común. ¿Qué es lo que se hace alguna vez? Si yo me estoy acercando al punto 0,0, alguna vez, aunque esto no garantiza, porque no hay error, hay ejemplo, incluso contraejemplo, pero una forma muy común es uno pensar que uno coge toda la recta posible que pasen por el origen. Por el origen porque yo me estoy acercando al origen. Si fuera por otro punto, bueno, porque me estaría acercando al otro. Y construyo la ecuación de una recta. Y la ecuación de una recta en cálculo 1 es lo más fácil de construir. Toda la recta posible que pase. Entonces, recordando la ecuación de una recta, que no tiene que ser el origen. Recuerde que la ecuación de una recta, una forma es x menos x sub 0 igual a la pendiente, que es m, por y menos y sub 0. Si yo dejo la pendiente libre, entonces tendría toda la recta, que tienen pendiente definida, obviamente, porque esa no va a incluir esta, que ahí la pendiente no está definida cuando es vertical, pero tendría todas las otras menos esa. Entonces, si yo voy a construir la ecuación de la recta que pasa por el origen, esto sería x menos 0, porque es el punto que está analizando el origen, igual a m por y menos 0. Yo le escribí mal la ecuación de la recta. La m va de este lado. Porque recuérdense que por la pendiente, la x queda abajo. O sea, está escrito un poco mal. La m va aquí. La m va del otro lado. Me distraje ahí un poquito. Pero ya la vamos a recordar. Entonces la m va aquí. Perdón. Es decir, que ahí me quedaría y igual a mx. Con esto, dejando a m libre, yo estoy pensando que cojo trayectoria recta. Obviamente que entonces el punto, por ejemplo, volviendo aquí, un x, y, en esta forma, sería igual a ¿quién? Si lo quiero dejar en términos de x, sería un x, mx. Porque y es lo mismo que mx. Y ahí estoy suponiendo que estoy cogiendo trayectorias rectas que pasan por el origen. Y entonces, vuelvo allá. Ah, bueno, la función haciendo ese cambio. Hacer ese cambio es cambiar la y por mx. ¿Cómo se vería entonces la función solamente en términos de m y la pendiente? La función es que f es igual, ojo, f quedaría en términos de x y el parámetro de todas las pendientes. Se vería simplemente así. Si usted sustituye aquí, tendría m por x al cuadrado. ¿Por qué cambiar a y por mx? Bueno, como tengo espacio, se lo voy a hacer al pasito. M por mx. Perdón, x por mx. X por huequito. Abajo x cuadrado más huequito al cuadrado. Y entonces en el paréntesis pone lo que es y. Su y es mx
y simplifica. En la simplificación le va a dar lo que iba a escribir ahorita, que es m. Aquí queda x cuadrado, aquí x cuadrado, sacando factor común quedaría 1 más m cuadrado. Y con esta sustitución, otra vez lo que le está diciendo es que el límite no existe. ¿Por qué? Porque dependiendo de la pendiente le va a dar resultado diferente. Recuerde ahorita dijimos que si usted se acercaba por esta recta tiene pendiente 0. El límite le va a dar 0. Si se acercaba por esta recta, y igual x, ¿cuál es la pendiente de la recta y igual x? 1. Entonces por ahí le va a dar un medio, igual que ahorita, ¿lo ves? Sí, sí. Es decir, el límite va a depender de la pendiente de la recta que usted se acerque, lo cual indica que le está dando diferente. Si viene por la pendiente de la recta de otra, le va a dar de acuerdo a esa pendiente. Es decir, el límite acercándose por la recta donde la pendiente sea 0 de f le va a dar 0. La recta que tiene pendiente 0 es la negra. Si usted se acerca por la pendiente donde la recta sea 1, que es la roja, entonces poniendo un 1 ahí, porque es lo que le va a dar la sustitución, el límite le va a dar un medio, lo mismo que vimos ahorita, pero en términos del ángulo. Entonces, ¿qué le quiere decir eso? Que el límite en 0,0 no existe. Ahora, que no exista, ¿qué quiere decir? La función no es continua. Si el límite no existe, la discontinuidad es irremediable. Si el límite existe, la continuidad es remediable. Se redefine la función en ese punto, se le asocia el valor del límite y así se resuelve la discontinuidad. Para que una función sea continua, simplemente debe darse, como dijo el joven, las 3 condiciones. Siempre que el límite no existe, la discontinuidad es irremediable, inevitable, no se puede evitar, no se puede remediar. Entonces, para terminar esta parte y terminar la clase, nosotros simplemente vamos a culminar con ir a GeoGebra y graficar la función que ya estaba allá. Entonces sería Z igual el numerador, que era X por Y. Ya ahí la conclusión es que el límite en 0,0 no existe y que tiene una discontinuidad irremediable, porque el límite no existe. También dijimos cuál es el problema, que por un lado da una cosa y por otro lado da otra. Eso se llama discontinuidad de salto. Y además conectamos eso con lo que vimos la clase pasada. Esa que está ahí es la función que ustedes vieron allá. Esa es la función. Fíjese, eso es lo que pasa en el 0,0. Fíjese ahí. Mire, si yo me acercara, vamos a tratar de ver los cuadrantes. Dice que ahí está como por el 0,0A. Por un lado, el software no le deja el hoyo. O sea, no, él la hace como la gráfica, pero eso es lo que pasaba en 0,0. Dice que si yo voy por aquí, por aquí la pendiente en el piso de esa es -1. Si yo me fuera por ahí, el límite me va a dar un resultado. Usted lo puede mirar en el 0,0 lo que está pasando.
no va tendiendo a la misma altura dependiendo por donde usted vaya. Si me voy por aquí va como por un hoyito, ¿lo ve? Pero viniendo por aquí el punto en Z como que estaba más alto. Entonces no me va dando lo mismo. Si me voy por aquí voy como que la altura es 0, mire. ¿Lo ve? Entonces no me va dando lo mismo. No me va dando lo mismo. Fíjese que cuando vengo por ahí, la altura está como un medio. Entonces, me da el resultado diferente al acercarme al punto por valores diferentes. Eso es lo que ilustra. Si tienen alguna pregunta, pueden hacer la pregunta del lugar. De lo contrario, nos vemos en la próxima clase y gracias por su atención.